¿Has sentido ya un cambio profundo en tu vida, como si estuvieras despertando a una nueva comprensión de ti mismo y del mundo? El despertar espiritual es como un viaje único, no un camino recto, más bien como una espiral de ADN. Algunos de nosotros pasamos por etapas, otros las saltamos, y cada viaje está hecho a medida. Aunque nuestros caminos difieren, elementos comunes nos unen. Hoy vamos a explorar las 5 etapas del despertar espiritual, ofreciendo perspectivas sobre cada etapa y ayudándote a identificar en qué etapa podrías estar. En esta etapa inicial del viaje de despertar espiritual, uno existe profundamente dentro del reino del ego. Es un estado en el que los pensamientos y las emociones gobiernan sin conciencia consciente. El individuo se identifica estrechamente con estos pensamientos y sentimientos, creyendo que son parte integral de quienes son. El ego ejerce un fuerte control, dejando poco espacio para una separación entre el yo y la experiencia subjetiva. En este estado, los individuos pueden encontrarse reaccionando a la vida en lugar de darle forma activamente. La sensación de control es limitada, lo que lleva a la defensividad, la ira y la negatividad. La vida parece desenvolverse como si estuviera predeterminada, y cualquier trauma encontrado refuerza la creencia en una falta de control. El individuo se enreda con su narrativa personal, viendo la vida como algo que les sucede en lugar de algo que crean activamente. Ver a los demás es desafiante en esta etapa, ya que la percepción está filtrada a través del lente de las propias experiencias y proyecciones. Esta falta de claridad obstaculiza la comprensión genuina de los demás, fomentando una visión distorsionada del mundo. La etapa del inconsciente se caracteriza por un profundo enredo con el ego, difuminando las líneas entre el yo y el mundo externo. El viaje hacia el despertar espiritual comienza con esta realización, reconociendo la necesidad de liberarse de los patrones inconscientes y explorar las capas más profundas de la existencia. Marca el punto de partida para la evolución hacia una mayor autoconciencia y conexión con los aspectos profundos de la experiencia humana. A medida que uno avanza en el viaje de despertar espiritual, se encuentra con la etapa transformadora conocida como la muerte del ego. Esta fase implica una profunda descomposición del ego, el yo subjetivo que moldea la identidad y las percepciones de uno. Es un proceso donde la identidad construida alrededor de etiquetas como género, edad, raza y creencias es desmantelada. La muerte del ego no es una desaparición física, sino una disolución de las creencias firmemente sostenidas sobre quién uno es. El individuo llega a la realización de que el ego, la historia que se han estado contando, no es la esencia de su ser. Todas las ideas y conceptos construidos en torno a la vida, Dios y la religión se borran, dejando un sentido de vacío y desapego. Lo que surge de este despojo del ego es un espacio interno, una separación entre el yo subjetivo y el yo observador. En la etapa del inconsciente, este yo observador estaba oscurecido, pero ahora se vuelve más evidente. El individuo comienza a comprender que no es únicamente los pensamientos, emociones e identidad asociados con el ego. La muerte del ego trae consigo una conciencia del yo observador, la parte que observa y experimenta la vida sin estar enredada en las narrativas del ego. El individuo comienza a reconocer que el ego no es el verdadero yo. Es una construcción formada por el condicionamiento social, las experiencias personales y los comportamientos aprendidos. Esta etapa provoca un cambio fundamental en la perspectiva, abriendo la puerta a una comprensión más profunda del yo. El viaje a través de la muerte del ego consiste en reconocer la ilusión del ego, entender que la historia que uno se cuenta no es el núcleo de su existencia. Significa una transición hacia una autoconciencia más profunda, allanando el camino para una exploración más profunda de las capas de la conciencia y la naturaleza de la realidad.
Más allá de la muerte del ego, el viaje de despertar espiritual entra en la fase conocida como la búsqueda. Durante esta etapa, los individuos se embarcan en una búsqueda de comprensión, buscando lo que comúnmente se conoce como la verdad. La búsqueda implica una profunda exploración de preguntas existenciales, un deseo de desentrañar los misterios de la propia existencia. En la fase de búsqueda, los individuos a menudo recurren a diversas fuentes de orientación. Pueden participar en literatura espiritual, buscar sabiduría de maestros espirituales y sumergirse en vídeos que exploran ideas profundas. La motivación detrás de esta búsqueda es un sincero deseo de comprender la esencia de quiénes son, por qué nacieron, el significado de la vida y la naturaleza de Dios. Esta búsqueda no es simplemente una búsqueda intelectual, es una exploración sincera impulsada por un anhelo genuino de claridad y propósito. El individuo se sumerge en prácticas espirituales como la meditación, la contemplación, la oración o el canalizar, impulsado por un impulso interno para conectar con una comprensión superior. Mientras navegan por esta etapa, los individuos pueden encontrar consuelo en enseñanzas espirituales que resuenan con su creciente conciencia. La lectura se convierte en un camino hacia la iluminación y cada visión trae consigo una sensación de ligereza y conexión. Esta fase se caracteriza por un deseo de absorber conocimientos que se alineen con la comprensión emergente del yo y del universo. A medida que el viaje de despertar espiritual avanza, los individuos alcanzan una encrucijada crucial marcada por el surgimiento del yo auténtico. Esta etapa se caracteriza por un cambio profundo, lejos de la pretensión y el reconocimiento consciente de la verdadera naturaleza de uno mismo. En el surgimiento del yo auténtico, el individuo alcanza un punto en el que la fachada que pueden haber presentado al mundo comienza a desmoronarse. Pretender se vuelve cada vez más desafiante y surge una sensación de incomodidad al tratar de conformarse a las expectativas sociales que ya no resuenan con el sentido evolutivo del yo. Esta fase a menudo revela la verdadera esencia del individuo, similar al yo que tenían antes de que el condicionamiento social los influenciara. Es un retorno a la autenticidad observada a menudo en la infancia, un momento en el que las expectativas sociales aún no habían moldeado la identidad del individuo. Durante esta etapa hay una mayor conciencia de lo que realmente se alinea con el yo interno. Las relaciones desequilibradas, las ocupaciones que no resuenan y las búsquedas que ya no sirven al yo auténtico comienzan a desvanecerse. El individuo siente una creciente incapacidad para suprimir su verdadera voz y una falta de voluntad para comprometerse con sus deseos genuinos. En muchos casos, esta etapa implica cambios significativos en la vida. Pueden dejar trabajos, reevaluar relaciones y alterar situaciones de vida para alinearse con la autenticidad emergente. Este periodo puede estar marcado por una sensación de agitación, ya que la antigua energía que ya no resuena se desprende, dejando espacio para el flujo de nueva energía. Además de los cambios externos, el surgimiento del yo auténtico a menudo desencadena transformaciones internas. Viejas heridas emocionales y traumas psicológicos pueden resurgir para ser reconocidos y liberados. Las montañas rusas emocionales se convierten en una experiencia común mientras el individuo atraviesa un proceso de purificación. Físicamente, el cuerpo puede manifestar síntomas de ascensión a medida que se ajusta a las nuevas frecuencias energéticas. Estos síntomas pueden variar desde una intuición más aguda hasta sueños lúcidos, premoniciones y otras experiencias multidimensionales. El individuo se sintoniza con una comprensión más profunda de sí mismo y del mundo que lo rodea. En la etapa final del viaje de despertar espiritual, los individuos hacen la transición a una vida de alineación. Esta fase significa una integración armoniosa de cada aspecto de uno mismo con el mundo que lo rodea.
Va más allá del surgimiento del yo auténtico y se extiende hacia una conexión profunda con todos los aspectos de la existencia. Vivir una vida de alineación implica una comprensión profunda y una conexión con uno mismo, el alma, la mente y el cuerpo. Hay una aceptación compasiva de las limitaciones de uno mismo y un abrazo perdonador de las imperfecciones que conforman la esencia individual. Es un estado de ser donde la autocompasión se convierte en un principio rector. La alineación también se extiende a las relaciones con los demás. Al haber abrazado el yo auténtico, hay un desbordamiento natural de compasión y perdón por las limitaciones de los demás. El individuo reconoce que cada persona está en su propio viaje único y hay una comprensión de que todos están haciendo lo mejor que pueden con su conciencia actual. Esta fase implica convertirse en el cuidador de uno mismo, siendo el padre de apoyo que uno pudo haber necesitado antes en la vida. Es un viaje hacia el amor propio incondicional, fomentando un ambiente de comprensión y amabilidad interna. A medida que este amor propio se profundiza, naturalmente se extiende hacia los demás, fomentando la compasión en las relaciones interpersonales. Una vida de alineación no se limita al ámbito humano, se extiende a una conexión más amplia con el mundo. Los individuos reconocen su interconexión con la naturaleza, los árboles, las plantas, los animales, el aire, la tierra e incluso los objetos inanimados. Esta interconexión se convierte en una realidad vivida en lugar de una mera comprensión conceptual. Mientras que una vida de alineación reconoce la belleza y la luz en la existencia, también abarca un reconocimiento compasivo de los aspectos más oscuros. Esto no se ve con cinismo, sino con comprensión y una conciencia de que cada aspecto contribuye a la riqueza de la experiencia humana. Si este video resonó contigo, por favor considera compartirlo con alguien que creas que lo apreciaría. Siéntete libre de dejar tus pensamientos o experiencias en los comentarios a continuación. Hasta la próxima.